Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañar. Eh, ¿Se escucha bien? Sí, Perfecto. gracias. Gracias. Disculpen que al principio salió sin audio porque no quise poner mi audio para no molestar, pero no me di cuenta que el audio que desactivé también desactivaba la posibilidad de lo que estaba transmitiendo, que es una lectura del Finnegan Wake hecha por James Joyce. Después le voy a ir pasando los links para quien les interese en el chat de estas cositas que van apareciendo que son muy enriquecedoras. Y también les voy a pasar el mail porque por ahí voy a nombrar a algunos autores, bibliografía y demás, por si quieren escribirme para que después se los pase, así no estamos como con el chat viendo eso y se puede en otro momento compartir eso. Bueno, he visto que muchos hablan de la presentación del libro, y es un fallido que agradezco. Esto no es una presentación de un libro, esto es una charla abierta que Lacan Big Data tiene a bien proponer, una charla, una clase abierta para distintos temas. El tema que nos convoca es Deconstruyendo el Joyce de Lacan, que es el mismo título del libro, de su reciente aparición, que decir reciente aparición es casi, ¿cómo decirlo? Como un evento importante para mí, porque de este texto, de este libro, de este trabajo, vengo hablando hace muchísimo tiempo, en centros de salud, en grupo de estudio, vengo quemándole la cabeza a varias personas que veo por ahí, entusiasmándolos o no, con toda esta problemática que me encontré en el momento en que empecé a leer de otra manera lo que Lacan nos proponía sobre James Joyce. En principio entonces es una clase abierta. Me gustaría que haya un intercambio, que haya propuestas, que haya algún comentario, y como voy a dejar el mail, también que haya un intercambio después, si quieren, porque sé que por ahí hay cosas que no van a estar de acuerdo, y tal vez es interesante no estar de acuerdo, pero poder dialogar al respecto. Empiezo con una propuesta de Fernando Ulloa. Fernando Ulloa tiene una frase muy interesante que dice que una flecha interpretativa suele no dar en el blanco previsto, pero resulta de interés advertir lo que fue flechado. Si nosotros podemos soportar esto, tal vez podríamos abandonar cierta noción de efectividad, de éxito, de inequivocidad en las palabras de Lacan. Yo sé que eso abriría la posibilidad de un pensamiento más rico, y no de sostener ciertos ideales. Ideales que algunas veces llegan a lecturas lecturas como si fueran religiosas, de cuestiones psicoanalíticas. El Nicolás Cerruti, es que ahora era lo de Lacan Big Data. Bueno, sí, claramente. Lo de decir esto, ¿no? Que se puede abandonar cierta noción de efectividad en las palabras de Lacan, es un tanto incómodo, porque yo sé que no se lo lee así a Lacan. Yo sé que no se lo lee a Lacan tomándolo como si sus palabras fueran una verdad revelada, tomándolo como si fueran efectivas 100%, tomándolo sin el registro de lo equívoco. Sin embargo, sabemos todos que se repiten frases, que se toman frases, que se elaboran frases, que se dicen frases,
Y esas frases, yo diría que son frases que uno trabaja, que uno puede degustar de Lacan, algunas veces se proponen como eslóganes, y son las frases que de alguna manera dan cuenta de cómo somos hablados por el otro. Todos somos hablados por el otro, ¿no? Muchas veces en los vínculos universitarios esas frases que se repiten y que son formas de ser hablados por el otro Lacan, y de alguna manera la pregunta es, ¿por qué no se cuestionan esas frases? ¿Por qué no se cuestionan? Lo que me interroga es por qué se siguen repitiendo, qué es lo que los lleva a los psicoanalistas a repetir las frases sin encontrar como la riqueza de una frase que puede tener varios sentidos o que puede ser leída de varias maneras. Eso es lo que me empezó a interrogar en todo lo que tiene que ver con el vínculo con Joyce, sabiendo que nos perdimos el tono de Lacan. Hemos perdido y hemos tenido y tenemos que trabajar con esa pérdida del tono de Lacan. Que escucharan esas frases que se dicen o que se expresan en un seminario con el tono, como pasó recién la lectura del Finnegan and Wake de James Joyce. Si ustedes leen el Finnegan and Wake va a ser una cosa, si lo lee el autor es otra, si ustedes escuchan el canto del autor es otro, las palabras de Lacan nos llegan sin el tono, principalmente en el seminario, y eso es una pérdida irreparable, y esa pérdida hace que muchas frases podrían ser leídas exactamente al revés de cómo se dicen, al revés de cómo lo estamos leyendo. Y traigo esto porque es la problemática principal del seminario 23. Es una problemática que está en el tono, pero también está en las palabras que se utilizan, en cómo se dicen y en las consecuencias que esto trae. Entonces, voy a ir al hueso. Para empezar, ¿qué es lo que entiendo como desconstruir o desconstruyendo deconstruir al Joyce de Lacan? Es un desenmascarar el Joyce de Lacan, deconstruirlo. Es un trabajo que he visto que muchos analistas, la mayoría no se toma, no todos, pero no se lo toman porque parece que no se soportan dos cosas. La primera cosa que no se soporta es que Joyce no sea el que Lacan presenta. O sea, se entiende, ¿no? Se asume la comunidad psicoanalítica que Joyce es del que Lacan habla. Es como muy palpable que en el vínculo con Joyce, Lacan dice, propone, afirma cosas con respecto a Joyce, y eso va de suyo, se asimila así. Soportar que eso no sea tan así es lo que he visto que pocos analistas hacen. La otra cosa que creo que no se soporta es que el seminario 23, principalmente, que es donde habla sobre Joyce, lo que no se soporta es que Lacan utilice a Joyce para hablar de sí mismo. Me explico. Es un sí mismo que tiene que ver con lo que a él lo cuestiona, a él lo interroga, a él lo quema. Por ejemplo, a lo que se le hace síntoma, los nudos borromeos, el síntoma, la lengua, como me gusta decir. Podría decir el padre Borromeo, y tantas otras cosas. Son cuestiones que Lacan lo tocan en lo más profundo y que sirviéndose de Joyce, las propone. Como nota al margen, es uno de los pocos seminarios que más veces Lacan dice la palabra yo. Es uno de los pocos seminarios donde hay un juego, literario diría yo, que es Joyce tal cosa, yo tal cosa.
todo el seminario está todo el tiempo jugando especularmente con Joyce. Joyce le pasó tal cosa, a mí me pasó tal cosa. Joyce leyó tal cosa, yo leí tal cosa. A él le pasó tal cosa, y cuando no dice eso, tal vez habría que ir a averiguar si cuando está hablando de Joyce, está hablando de Joyce o está hablando de alguna particularidad de él. Él mismo, en el seminario 23, se dedicó a decir que el inconsciente de Freud, la idea de lo simbólico y lo imaginario, él generó una respuesta sintomática que fue lo real. O sea, él mismo da cuenta de que frente a ciertas cuestiones, su respuesta puede ser sintomática y habla de la invención de lo real en ese sentido. Entonces, el seminario 23, que es un poco la lectura que nos va a servir como de base, porque es donde más habla de Joyce, está lleno de estos desaciertos, diría yo, que los psicoanalistas no soportan un tanto tal. Son precipitaciones, son atropellos, ¿no? Se llegan a hacer afirmaciones, se llegan a hacer teorías, se llegan a hacer loas de aquello que Lacan dijo que constituye una imprecisión, y sin embargo, esto es lo más loco para mí, y sin embargo, psicoanalistas de renombre siguen adelante como si eso no contara. Esto es una particularidad que se podría interrogar. ¿Qué está pasando con los psicoanalistas, brutales psicoanalistas, lectores, formadores de psicoanálisis con gente con trayectoria, que sabiendo bien que ahí lo que dijo Lacan es una imprecisión, lo siguen sosteniendo, y no solo lo sostienen, sino que refuerzan el vínculo con lo impreciso que Lacan muestra? Hay un video, por ejemplo, de unas jornadas de un psicoanalista de mucho renombre que agarra el retrato del artista adolescente, que es uno de las novelas de James Joyce, lee que lo vamos a retomar, un episodio muy emblemático, que es la golpiza que recibió el protagonista de esa novela, lo lee frente a la comunidad psicoanalítica y termina como extasiado diciendo: miren qué descripción tan perfecta de cómo es que el cuerpo de un psicótico se suelta. Estaba leyendo una novela de James Joyce y la descripción es de un protagonista de esa novela. Este psicoanalista de renombre no le tembló el pulso para decir eso y siguió adelante. Podemos gastarnos saliva diciendo que jamás Lacan dijo que James Joyce era psicótico. Se preguntó si estaba loco. Cuando digo que hay pocos analistas que se interrogan en este punto, Colette Soler es alguien que todo el tiempo remarcaba: miren que nunca dijo que era un psicótico, se preguntaba si estaba loco. Lo que pasa es que los psicoanalistas siguen avanzando, les importa poco que eso sea así. No, no lo dijo, pero sí claramente lo dio a entender en muchos rincones. Y si no lo dio a entender, yo te armo una teoría como para decir: mirá cómo zafó este tipo de la psicosis gracias a, etcétera. O sea, avanzamos con teoría psicoanalítica para justificar, y esto es lo que a mí me hace rabiar, imprecisiones de lo que Lacan dijo sobre James Joyce. A la vez, el seminario 23 es de una riqueza espeluznante. Inaugura una clínica que yo no la he visto en otras épocas de Lacan. Inaugura una clínica que me parece que se sostiene de una concepción del nudo Borromeo particular, que se sostiene del concepto del síntoma, que se sostiene del concepto de la lengua, y esas tres cosas se reconfiguran, cambian en el seminario 23 y no son lo mismo que, por ejemplo, en el seminario 22.
Entonces, lo que puntúo es que la flecha interpretativa que Lacan lanzó hacia o sobre Joyce no da en el blanco, pero es interesante poder advertir qué es lo flechado. Lo flechado es el concepto de síntoma. Lo flechado, lo que aparece, lo que gracias a agarrarnos de Joyce, aparece es el concepto de síntoma. El blanco es una construcción, es una ficción, una mentira, que Lacan arma sobre Joyce, y que es lo que básicamente me dedico a deconstruir. Esa ficción, esa construcción de Lacan sobre Joyce, es lo que me interroga y lo que me interroga a nivel de la comunidad psicoanalítica. Pienso ahora, brevemente, lectura de psicoanalistas en otra época, que hacen de la posibilidad de la escritura, como ejemplo James Joyce, la posibilidad de la escritura como un modo de zafar de la psicosis. Hay muchas concepciones detrás de eso horrorosas, pero un modo de zafar de la psicosis. Entonces, si la escritura, o hay otra concepción de escritura nefasta en eso, pero si la escritura logra entonces estabilizar algo de la locura de las personas, pongamos a los locos a escribir, talleres de escritura en el Borda. Concepciones de psicoanálisis que hacen que si vos escribís, algo de tu locura se puede abrochar. Y esto no viene de un capullo, viene de este seminario, viene de esta problemática. Y entonces cuando uno trabaja en el Borda, Buenos Aires, 2000 y pico, bajo el calor y las baldosas, que hacen emerger el olor del medicamento recién meado, y ves que está escribiendo una persona que jamás agarró una virome, y etcétera, porque hay una concepción psicoanalítica de la escritura como modo de preservarlos de la locura, vos decís, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos leyendo? ¿Por qué llegamos a tanto? Si tan difícil es trabajar como psicoanalistas en los hospitales, ¿por qué mostramos esta forma de atención, siendo que es tan enriquecedor a la escucha en sí misma? Entonces, el blanco, lo que fue flechado es el concepto del síntoma, y es un concepto que llega, me parece, a través de la lectura. Les voy a leer un párrafo de cómo entiendo la lectura para que esto pueda proponerse. Lo saco de un libro que se llama Historia de la lectura y de la escritura en el mundo occidental, y dice: la lectura es un proceso creativo. El lector no es un receptáculo vacío o transparente sobre el que se imprimen automáticamente las huellas de lo que lee. Los lectores seleccionan, interpretan, reelaboran y reimaginan lo que leen. Bueno, esto es algo básico que todos podemos estar de acuerdo. Esto que es básico para todos, también lo es para Lacan. Lacan también reinterpreta, reelabora, reimagina cuando se encuentra con James Joyce. ¿Qué pasó? ¿Por qué se encontró con James Joyce? Esta es una de las preguntas. ¿Y qué le pasaba particularmente en ese momento a Lacan, en ese encuentro con James Joyce? ¿Cuál era la particularidad de ese psicoanalista atravesado por este escritor? Lacan quiere dar cuenta de sus lecturas en el seminario, y cuando quiere dar cuenta de sus lecturas es lo que por ahí les decía al inicio. ¿Se podrá elegir el otro que nos habla? Bueno, él por lo general hablaba a un público que tenía entre sus filas antropólogos, artistas, psicoanalistas, pacientes. Pero en este seminario cambia. Lo primero que va a decir de James Joyce es ante un público que son estudiantes universitarios. Entonces ese otro al que se dirige es
alguien que está en condición de estudiante en una universidad. Y lo primero que va a decir de James Joyce, lo dice en un quinto simposio sobre James Joyce, que lo invita a Jacob Huerta. Ahí es donde por primera vez habla de la palabra symptom. Ahí es donde por primera vez nombra este concepto symptom. Pero me gustaría como detenerme un segundo. Veo que hay pocos que tienen la camarita. No sé cómo podré darme cuenta, pero quisiera saber, no quiero que pongan la manito ni nada, como algún gesto, simplemente. ¿Cuántos han leído el seminario 23? Poquito, me gusta el signo. Poquito. Bueno, perfecto. ¿Cuántos han leído el Ulises? No se gasten en levantar la manita. Ahí está. Y no, por ahí, porque claramente hay muchos que están sin cámara, entonces no sé si lo han leído o no lo han leído. No voy a seguir preguntando, porque se podría preguntar, ¿no? ¿Cuántos han llegado al Ulises gracias a Lacan? O así. Pero bueno, no voy a seguir insistiendo en eso. No es por donde Lacan empieza a decir las cosas. Lacan empieza a decir las cosas por Finnen and Wake. Finnen and Wake es parte del video que puse al principio, es un libro que es la representación del demonio, diría yo, en el idioma. O sea, es un libro imposible de leer. A propósito. Es un libro imposible de leer a propósito, y me parece que Lacan empieza por ahí, porque justamente lo que se puede destacar de ese libro, que es imposible de leer a propósito, pero que desde el principio se puede entender perfectamente el juego, que es el juego de la lengua, la lang, como dice Lacan. Es el juego posible de la sonoridad en el lenguaje. Si ustedes escucharon el video, tal vez podemos encontrarnos con algo del sentido, y por ahí también nos podemos encontrar con algo del canto en todo eso que propone la lectura de James Joyce. Y eso es algo que nos encontramos en la clínica psicoanalítica. No nos encontramos con el estatuto de la palabra exactamente que abrocha un sentido, sino que nos encontramos con un tono, ese detalle que se dijo al pasar, ese silencio que portó una palabra, ese canto, esa sonoridad, es toda una clínica que me parece que empieza a resonar desde mucho tiempo, pero en el seminario 23 tiene un gran peso encontrarse con esa clínica que diría, es una clínica de la escucha de lo sonoro, es una clínica que se expresa en un cuerpo sonoro, que no va en la estructura significante, como quien dice, en las palabras que se encadenan, sino en todo eso otro que va aconteciendo cada vez que alguien habla. Me parece que el Finnen and Wake es un perfecto ejemplo de cómo eso está estructurado en una escritura. Hay una dificultad entonces, porque si empieza por lo sonoro, si empieza por el juego de la lang, si el symptom es un juego de la lang, es interesante que quien se brinde a leer el seminario 23, le spoileo dificultades. Una de las dificultades es que es un seminario, todos deberían serlo, pero es un seminario que habría que leer la traducción de Rodríguez Ponte, la traducción, no, y el seminario establecido por Miller. Habría que leer eso teniendo en cuenta la dificultad de lo que la palabra síntoma implica. Se los voy a decir en castellano. La dificultad es esta. Yo digo la palabra síntoma, y ahora voy a decir la palabra síntoma en castellano. Síntoma. En francés pasa lo mismo. Cuando el francés quiere decir la palabra síntoma, dice síntoma. Y cuando quiere decir la palabra síntoma, dice síntoma. O sea, el TH, por eso muchos han traducido así, el TH es la única, hay una diferencia en la escritura, no hay una diferencia en la sonoridad de la palabra. Se pronuncian igual. Se pronuncian igual quiere decir que es un concepto que emerge en este seminario
de esa particularidad de la LAN. No es un concepto que surge tras una búsqueda incesante de alguna concepción del síntoma, aunque lo anclen, que es el primer nombre, la primera palabra de cómo se nombraba el síntoma, aunque lo anclen eso, se une a que de tanto decir la palabra síntoma, apareció la palabra síntoma, con TH o síntoma si quieren. Hay una dificultad entonces, porque cada vez que Lacan en ese seminario hable, no se va a saber si está diciendo síntoma o síntoma. Hay una dificultad porque en las traducciones eso va a ser equívoco. Hay lugares en las traducciones donde uno decide poner la palabra síntoma y otro decide poner la palabra síntoma. La dificultad es que también es un concepto en construcción, o sea que ni siquiera Lacan sabía muy bien lo que decía cuando lo estaba construyendo. Por ahí decía síntoma, pero en realidad se estaba refiriendo al síntoma, pero dijo síntoma. Y también es una dificultad porque es un concepto en construcción para quien edita. Hay, no sé si ustedes saben, una de las primeras ediciones del seminario 16 dice de un otro al otro, de un otro con minúscula al otro con mayúscula. Luego, a lo largo del tiempo, lo cambiaron el título, de un otro con mayúscula a un otro con minúscula, porque la dificultad es que no se traduce y ya. Se traduce, se tiene que llegar a la concepción de lo que se está diciendo, eso lleva tiempo, y entonces una traducción no alcanza, hay que hacer el recorrido de todos esos equívocos que la lengua soporta, y en ese título se veía que lo que primero se creía que el recorrido venía del otro con minúscula al otro con mayúscula, luego de la traducción, luego de elaborarlo, luego de conferencias, no, era del otro con mayúscula al otro con minúscula. Esa era la lógica que quería plantear Lacan. Desde el título se jugaba eso. Imagínense cómo este seminario, que puede llegar a estar establecido, no está establecido, nunca está establecido, porque hay que darle prioridad al equívoco. Sin ir más lejos, por ejemplo, con los escritos tenemos un texto que me acuerdo que se llama, creo, 1230 y pico, no sé si se agregaron más, errores, erratas y demás, donde hay equivocaciones y eso se modificó y no se modificó. O sea que nosotros seguimos leyendo los textos con errores, erratas y demás. No es una cuestión menor al momento de la clínica, no es una cuestión menor entender un concepto que va para un lado o que va para el otro. Sin embargo, eso sigue existiendo y hay que soportarlo. A esto me refiero con que las palabras de Lacan no sean del todo leídas con efectividad, con acierto, sino que siempre habita el equívoco en todo esto. Para ir bajando un poco el tema, Lacan tuvo que argumentar en su momento del pasaje de lo que sería el nombre del Padre a los nombres del Padre. Y aquí en este seminario ocurre otro pasaje más, un poquito más, del nombre del Padre, significante, y toda la problemática que eso inaugura, la pluralización de los nombres del Padre y toda la problemática que junto al objeto eso inaugura. Ahora nos encontramos con el Padre nombrante. ¿Cuál es la particularidad? En el seminario 22, los tres de Lacan, RCI, real, simbólico e imaginario, son los tres que defendía frente a los cuatro de Freud. Siempre se encontraba con que Freud tenía un cuarto, y estaba muy enojado. En el seminario 22 estaba muy enojado. Todo el tiempo argumentando que no es por el lado del 4, no es por el lado del 4. Por ejemplo, yo, ello, super yo, realidad psíquica. No. Él dice el 3. Quería defender el 3 porque estaba con el nudo Borromeo. Lo real, lo simbólico y lo imaginario. La problemática que se encuentra es cómo distinguir estos tres registros. Y ahí es donde inaugura el planteo de la nominación del padre nombrante. El padre nombrante sería un cuarto que podría hacer distinguir los tres registros. Eso estaba llegando al final del seminario 22, proponiendo un cuarto para poder distinguir una lógica del nudo Borromeo, ya dejándose de pelear con Freud en ese punto. El nombre del seminario siguiente iba a ser 456, iba a seguir por ese lado, pero
Jacques Aubert lo invita a dar una charla sobre James Joyce. Lacan se pone a leer, ya venía leyendo sobre James Joyce, pero se pone a leer con ardor a James Joyce y cambia todo la problemática de lo que iba a decir. O sea, tenemos a un psicoanalista que venía con toda una lógica de pensamiento, interrogándose sobre cuestiones conceptuales, y que de repente se le cruza James Joyce, y esas cuestiones conceptuales que venía pensando no es que se le fueron, están ahí presentes, y esas cuestiones conceptuales las empieza a adaptar a la problemática de James Joyce. Un libro que voy a recomendar es el de Oscar Quiroga, El nombre propio y la nominación. Este libro es una excelente investigación, una tesis, un recorrido muy exhaustivo hasta el seminario 22, y me parece para ver todos los antecedentes de lo que es la nominación, la problemática que se juega exclusivamente, no exclusivamente, pero que estoy destacando en el seminario 22, cómo tiene toda una historia previa, pero en el seminario 23 eso cambia. Y eso cambia rotundamente, y ahí empiezo un poco a jugar, cambia rotundamente porque el nombre que se ve implicado, que se ve tocado en el seminario 23 es el de Jacques Lacan. Yo les decía que lo primero que él dice sobre el síntomas en una conferencia es en el quinto simposio, y ese simposio se llamaba Joyce el síntoma, así lo llamó. Si ustedes van al seminario 23, en la página 159, se encuentra que él se queja de que les dijo a quien iba a poner la conferencia, le dijo, se llama Joyce el síntoma, y ellos publicaron cualquier otra cosa. ¿Sí? En el seminario 23 dice que les dijo que tenían que decirle que era Joyce el síntoma, y Jacques Aubert se los comunica. Entonces meten, dice, Joyce el símbolo. Por supuesto, esto a ellos le da lo mismo. Se queja de los universitarios de que le cambiaron la cuestión. La particularidad, ustedes ven que el nombre que Lacan quería ponerle era Joyce el síntoma, y que se queja porque pusieron Joyce el símbolo. La particularidad es que es esto lo que está establecido en el seminario 23. El primer texto que apareció establecido sobre esta conferencia está en un libro que se llama Joyce avec Lacan, de Jacques Aubert. En ese texto, y no en el seminario 23, descubrimos que no equivocaron los universitarios el nombre, no equivocaron la cuestión del síntoma o el símbolo, sino que equivocaron exactamente la cuestión del nombre, porque publicaron, en vez de Joyce el síntoma, Jacques el símbolo, o sea, Jacques Lacan el símbolo. De eso se estaba quejando Lacan, de que habían puesto su nombre en vez del nombre de Joyce, para publicitar lo que él iba a decir. Ya cambió la cosa. Y lo destaco porque es él, Jacques Lacan, el que va a decir el nombre propio de James Joyce. Lo dice en la página 160, dice, reforzando esta cuestión de Joyce el síntoma, dice, doy a Joyce nada menos que su nombre propio, en ese en el que creo que se habría reconocido en la dimensión de la nominación. Entonces él nombra a James Joyce, Joyce el síntoma. Es un concepto en construcción, no Joyce el síntoma, Joyce el síntoma. Lo que explota de esta conferencia al seminario es la cuestión de la nominación. Lo que explota es a quién le dedica el sustento de esta nominación. Lo que explota es la problemática del padre. Por ejemplo, dice, y otra particularidad, ustedes ven que en el seminario, si ustedes lo leen, siempre hay frasecitas al costado al inicio, ¿no? Son los nombrecitos que le va poniendo por lo general Miller. Al inicio de cada conferencia, siempre Miller se dedica a hacer como una especie de resumen y ir poniendo frasecitas que Lacan no lanzó, los títulos, todo eso es de Miller. Y acá se van proponiendo distintas frasecitas. En el seminario 23 hay una que falta, y en el libro de Jacques Aubert no falta.
particularmente, él va diciendo, por ejemplo, como ejes temáticos, desabonado del inconsciente, y entonces ahí hay todo ese desarrollo, el goce no al inconsciente, y hay todo ese desarrollo, y ahí llega hasta el final, pero en el medio hay una que falta en el seminario 23, que es el padre Borromeo. Acá en el libro de Jacques Lacan está el padre Borromeo. No sé si se llega a leer. Le Père Borromeo, lo dije para cualquier lado, pero no me importa porque yo francés no sé, entonces juego. En el libro, que no lo he conseguido, está esto. Esto fue silenciado, borrado, no tenido en cuenta sospechosamente. El padre Borromeo no fue tenido en cuenta en el seminario 23. No nos enteramos que lo que viene a continuación tiene que ver sobre el padre Borromeo. Y el padre Borromeo dice lo siguiente: no es lo mismo el padre como nombre que como aquel que nombra. Entonces todo ese recorrido del nombre del padre, los nombres del padre como nombre del padre que nombra. No es lo mismo. El padre es un cuarto elemento, escuchen bien, acá tenemos el cuarto elemento. Él venía buscando el cuarto elemento lo tenía en la nominación, tanto peleándose en el seminario 22, ahora dice el cuarto elemento es el padre. Pero el padre que nombra, el padre que distingue, el padre que logra la distinción de los registros, el padre que nombra. Acordémonos que él viene de decir, yo nombro a Joyce el síntoma, que ahí se tendría que reconocer este tipo, ¿no? Y refuerza la cuestión. Lo que atañe al nombre del padre, en la medida en que Joyce testimonia de él, hoy lo recubro con lo que conviene llamar el síntoma. Entonces este cuarto, que es la nominación, este cuarto que es el padre nombrante, este cuarto, es un cuarto que lo recubre por un lado con el concepto de síntoma y que por el otro lado dice que Joyce testimonia sobre él. Me parece que acá comienzan los problemas, o siguen más bien, estos problemas, porque no es lo mismo decir Joyce el síntoma, como está nombrado la conferencia, no es lo mismo decir Joyce el síntoma, que es como algo que se hizo muy habitual, ¿no? No es lo mismo decir que el seminario se llama El Sintón, que decir que se llama Joyce El Sintón. Son todas cuestiones que se van agregando, imaginarias en las lecturas, porque no somos cajas vacías. Lo que leemos, lo leemos con nuestro backup de cosas, y entonces vamos elaborando y vamos diciendo cosas. Y en este punto, lo particular es que si Joyce testimonia de este cuarto, y este cuarto lo llamamos síntoma, a lo largo del seminario nos vamos a dar cuenta que ni siquiera eso. Hemos sido embaucados. Ni siquiera eso. De lo que da cuenta Joyce a lo sumo es de un cuarto que se llama ego, que no se llama síntoma. Entonces no se podría decir Joyce el síntoma, porque Joyce no le está dando un estatuto de síntoma. Todo lo que supuestamente Joyce testimonia en este cuarto en el sentido del síntoma, va a terminar proponiéndolo como un ego. Y eso me parece que es porque hay un desarrollo de lo que podría ser la concepción del nudo Borromeo del 22, del seminario 22 al seminario 23. De este cuarto elemento. Voy a hacer una pequeña diferencia como para que se entienda de lo que sería el síntoma y lo que sería el síntoma, como para tener una idea. El síntoma es un asunto de lenguaje. El síntoma es un asunto de la lengua. El síntoma es algo que resiste, que insiste, que tiene que ver con la represión. El síntoma es un asunto del saber hacer, incluso de un saber hacer con el síntoma. Podríamos decir que el síntoma es
una metáfora, es también una letra en el sentido del goce, es un asunto de las problemáticas de lo simbólico y lo real. El síntoma no es una problemática de lo simbólico y lo real. El síntoma es un cuarto, que no es un registro, que implica una concepción bastante parecida a la que tiene el nudo Borromeo, porque es un cuarto que hace con esos tres. El síntoma no hace, puede hacerlo por añadidura, pero no lo hace con los tres registros, hace como efecto si quieren. Pero el síntoma es un hacer con los tres registros, y un hacer con los tres registros de una manera muy particular. Eso que hace el sintón con los tres registros, que es un cuarto añadido, no es la misma concepción que el ego. El ego también es un cuarto, pero no tiene, en ese sentido, la estructura, la forma, el hacer, lo que quieran decirle, de lo que es el sintón. Lacan dice que Joyce consigue lo mismo que conseguiría un analizante atravesando la experiencia completa de un psicoanálisis, pero nunca habiéndose analizado. Lacan dice eso, y los psicoanalistas, gracias a eso, hacen de Joyce un caso clínico. Y lo hacen de la peor manera. Voy a ir al episodio de la golpiza. Hoy me quiero detener solo en dos detalles, porque es un tema, lamentablemente, que cuando me meto con ese tema, hay algo del cuerpo que me toma, y no es muy agradable eso, porque me pone como rabioso, me sube la presión, me hace como enojarme mucho. Entonces, solo dos cositas, como para nombrarlas, porque si no el resto me hacen... No tengo ganas de que ustedes vean cómo me sube la presión o me agarro una ACV o cosas por el estilo. En el seminario 23, el episodio de la golpiza lo dice en la página 146 y dice así: a propósito de Tennyson... Oh, no. Que salí bien. Permiso. A propósito de Tennyson y de Byron, de cosas que se refieren a poetas, se encontró con compañeros dispuestos a atarlo a una alambrada de púas y darle a él, James Joyce, una golpiza. El compañero que dirigía toda la aventura era un tan Heron, bla, bla, bla. Este Heron le pegó, pues, durante cierto tiempo, ayudado por algunos otros compañeros. Después de la aventura, Joyce se pregunta por lo que hizo, que, pasada la cosa, él no estuviera resentido. Se expresa entonces de una manera muy pertinente, como podría esperarse de él. Quiero decir que metaforiza la relación con su cuerpo. Él constata que todo el asunto se suelta como una cáscara, dice. Como si esto no fuera poco, espero que cada uno de ustedes pueda ir deduciendo la gravedad de lo que se está jugando aquí, y si no, por eso me dedico a desconstruirlo. En la página 149, como si eso no fuera poco, lo analiza con el nudo Borromeo y dice: I mayúscula no tiene más que soltarse, el imaginario no tiene más que soltarse. Se escurre exactamente como lo que Joyce experimenta después de haber recibido la paliza. Se escurre, la relación imaginaria no tiene lugar. Y sigue con algunas cosas más que serían como irrisorias decirla. Dice, no tiene lugar, pero este ego funciona no de inmediato, sino que funciona justo después, cuando Joyce testimonia no experimentar ningún reconocimiento, si puedo decirlo así, hacia nadie por la paliza que recibió. ¿Qué quería hacer Lacan con esto? Me pregunto yo. ¿No?
¿Por qué generar semejante confusión? ¿Qué lo llevará a dejar asentadas estas referencias, estas pistas, ¿no?, a los analistas, que no se interrogan con espíritu crítico, que se leen al pie de la letra y que se transforman en lecturas bíblicas? Como les decía ese psicoanalista, que luego de leer lo que les voy a leer decía: no hay experiencia, no hay relato mejor de lo que dice Lacan, que es que el cuerpo imaginario se suelta en el caso de una psicosis. ¿Cómo pasó que el relato, ¿no?, sobre lo que le acontece a un personaje de ficción termina diciendo sobre la vida, y más específicamente sobre el cuerpo de un autor? Y como si eso no fuera suficiente, ¿no? ¿Cómo es que incluso se falsea la ficción, ¿no?, para adecuarla a la teoría psicoanalítica? Yo no estoy tan enojado con Lacan en ese punto, porque Lacan en ese punto es muy joyciano. Lacan no dejó de mostrar que él iba a falsear las cosas de acuerdo a lo que quería decir, y que cuando la teoría no acompañaba, la ficción le venía como un buen recurso para adecuar lo que quería decir. O sea, no tenemos que sorprendernos de que no es una ciencia dura, de que Lacan inventó el fabuloso concepto de la lengua, por un fallido. Y si ustedes lo leen en el seminario 19 bis, El saber del psicoanalista, tiene el fallido, 2 centímetros después, sus palabras encadenan eso como si fuera un saber pleno. Dice Lacan como un fallido, y enseguida ya se empieza a decir, a dar consistencia a ese concepto. O sea, nace de un fallido, enseguida ya lo tiene. Nosotros lo leemos como algo que el tipo ya lo tenía todo pensadito, y que nos lo está brindando. No, nació de un fallido y lo está elaborando en el momento. Lo mismo pasa con el concepto del síntoma a lo largo de todo el seminario 23. Entonces, la problemática es, porque los psicoanalistas nos agarramos de este parrafito del seminario 23, de otro parrafito del seminario 23, y construimos una maquinaria absolutamente nefasta de lo que es el cuerpo imaginario de una psicosis. Es como, yo se los digo, porque aparte es tan evidente, es como decir que Shakespeare era un psicótico, porque en su obra de teatro Hamlet, Hamlet habla y escucha la voz del fantasma de su padre muerto. Entonces, si Hamlet escucha la voz del fantasma de su padre muerto, es obvio que Shakespeare es un psicótico, porque escucha voces. Esto que sería, veo que les causa gracia, en el caso de Joyce no causa gracia. En el caso de Joyce, parece que James Joyce recibió la golpiza y entonces podemos... El relato es un relato de ficción, retrato del artista adolescente, y está haciendo un relato de ficción. Hay un escritor, Carlos Gamerro, que lo dice muy bien, y esto es muy lacaniano también. Él dice: Joyce utiliza o toma prestados los datos de su biografía para componer el personaje de Stephen, pero cuando la ficción pide otra cosa, los modifica. Entonces, ¿me puedo agarrar de una novela para hablar de la vida del autor como si fuera el cuerpo de ese protagonista, el cuerpo de una persona que es el autor, sabiendo que este autor falsea, modifica porque la ficción le pide una cosa y hace cualquier otra cosa? ¿Me tengo que ir a la biografía de Ellman? ¿Me tengo que ir al libro de Stanislao Joyce, del hermano de Joyce, para enterarme de que después de que lo cagaron a palazos a James Joyce se fue corriendo totalmente, llorando, desarmado, angustiado a su casa, y que su madre lo contuvo y que tuvo que coserle el traje, el único traje que tenía James Joyce en esa época, porque no era gente pobre?
como para decir que era un cuerpo que lo habían lastimado y demás. Otro psicoanalista de renombre, que hace un libro genial, que es este libro, Ensayos de una clínica psicoanalítica nodal. Acá hay clínica psicoanalítica nodal, acá hay clínica de lo que es el nudo Borromeo. Es una tesis espectacular. Este tema está dicho en una nota al pie de página. Astuto Sheckman puso en una nota al pie de página diciendo: el ego corrector, después de la golpiza, hizo que el imaginario no se soltara, que su cuerpo no se soltara. Pero Lacan nunca dijo qué era lo que funcionaba antes ni lo que funcionó después. Es sincero Sheckman en ese punto. No lo desarrolla luego en su brutal tesis, pero por lo menos lo pone en una nota al pie. Que no hay que confundir al autor con el personaje de la ficción. Que hay algo insalvable en todo eso. Lo pone en una nota al pie. Después no lo desarrolla. Cuando lo va a agarrar en la tesis se olvida de eso. Y es tanto hablar de Stephen como es hablar de James Joyce. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo tanto hablar de Shakespeare como hablar de Hamlet. Es lo mismo. No olvidé que son personajes de ficción, aunque un escritor puede hablar de sí mismo y en ese sí mismo de la escritura se modifique, porque ya no hay ese sí mismo. La escritura no da cuenta de ningún sí mismo la escritura. Entonces, ¿cómo puede ser que los psicoanalistas caigamos en esa trampa tan rotundamente y que argumentemos, hagamos teorías y hagamos teorías con conclusiones hacia la atención clínica? Sí, como si esto no fuera poco, en el relato de la golpiza, si vamos a Retrato del artista adolescente, no importa qué edición la tengan, bueno, yo voy a leer esta, es más complejo que lo que Lacan dice, de que entonces lo molieron a palos y entonces él no sintió ningún resentimiento y entonces sintió que las capas de su cuerpo, ¿no?, se iban como cáscaras, ¿no? La escena, para no leerles todo, la escena es: Stephen está esperando a una chica que le gusta, está por ocurrir una obra de teatro, le da mucha vergüenza, entonces se escapa y tras bambalinas se encuentra con dos personas que lo habían fajado hacía 6 meses. Hacía 6 meses estos le habían pegado porque él sostenía que le gustaba más un tipo de poeta que otro tipo de poeta. Ese otro tipo de poeta, el tipo de poeta que le gustaba era un poeta Byron, que tenía que ver con una poesía más bien obscena y demás, y estábamos en un colegio religioso, y entonces un poco como que no sentaba bien las lecturas de Joyce. Entonces, Stephen se encuentra con estos dos, y le dicen, estos dos, uno de los que había, Herón, que le dice: vos que sabés de poesía, vos, ¿por qué no me recitas algo? Y él le recita una cuestión que se llama confitur. Entonces dice: y ahora, mientras recitaba el confitur, entre las risas indulgentes de los otros dos, y mientras las escenas de este último ultrajante episodio pasaban incisivas y rápidas por su imaginación, se preguntaba por qué no guardaba mala voluntad a aquellos que lo habían atormentado. Escena de la ficción. Stephen está frente a los que lo agredieron hace 6 meses que lo agredieron. Y ahora que les está recitando un poema, se pregunta: ¿por qué no tengo bronca con estos tipos? No había olvidado en lo más mínimo su cobardía y su crueldad, pero la evocación del cuadro no le excitaba al enojo. Ya no tenía bronca de esos que lo habían fajado hace 6 meses. No es lo mismo decir eso que decir que lo habían fajado y que automáticamente no tuvo ninguna bronca. A causa de esto, dice, todas las descripciones de amores y odios violentos que había encontrado en los libros le habían parecido fantásticas. Y aún, aquella noche, al regresar vacilante hacia la casa, a lo largo del camino de Jones, había sentido que había una fuerza oculta que le iba quitando la capa de odio
acumulado en un momento, con la misma facilidad con la que se desprende la suave piel de un fruto maduro. Las capas de odio. Ya no tengo bronca a estos que hace 6 meses me cagaron a palos. Y no les tengo bronca porque, y a continuación, dice, ella estaba sentada allí, dentro, entre el público, esperando tal vez a que él apareciese. Trató de evocar su imagen, pero no pudo. Se acordaba solo de que llevaba un chal echado en la cabeza, que le hacía como una capucha y que sus ojos oscuros le excitaban y le deprimían. Se preguntaba si él había estado en los pensamientos de ellas del mismo modo que ella en los de él. Y luego, en la oscuridad, sin que los otros dos le pudieran ver, apoyó las puntas de los dedos de una mano sobre las palmas de la otra, tocándola apenas ligeramente. Mas la presión de los dedos de ella había sido más ligera y más firme. Y de repente el recuerdo de aquel roce le atravesó el cerebro y el cuerpo como una invisible onda. No tenía odio, no tenía bronca, porque estaba enganchado con la mina que estaba esperándolo en el escenario de eso, y él se estaba tocando las manos como alguna vez ella le había tocado la mano y había sido solo ese el contacto entre ellos. Y él tenía todas estas sensaciones que le atravesaban el cuerpo y demás. Lo que se le desprendía, supuestamente, como la cáscara de un fruto maduro, era el odio, y estaba justificado por el amor que sentía a esa mujer, por la esperanza que sentía de encontrarse con esa mujer. Esta es la ficción de Retrato del artista adolescente. De esta ficción se ha hecho que el cuerpo del psicótico se desprende como una cáscara de un fruto maduro, que la relación imaginaria no tiene lugar, y gracias al ego de Joyce atrapa ese cuerpo que se hubiese ido porque ya no sentía ningún sentimiento hacia quienes le acababan de golpear. Incluso Lacan se pregunta, ¿y no sería perverso? Porque algo de perverso debe tener, si lo acaban de golpear y no siente nada, por ahí le gustó. O sea, ¿entienden la gravedad del asunto? ¿Cómo hicimos de un texto, de un artista adolescente que está adaptando las cuestiones a las problemáticas de la adolescencia, el leitmotiv de lo que pasaría con el cuerpo imaginario en la psicosis? Y cómo hemos llegado a creer que ese ego reparador tiene un estatuto tan válido para todos los psicoanalistas, montado en esta falseación de una ficción. Este es uno de los temas. El otro de los temas es, por ejemplo, las epifanías. Eso es un tema muy rico. Lacan lo deja a Jacques Aubert dar una conferencia, y Jacques Aubert da una conferencia, en la página 176 se encuentra la definición de epifanía, que dice, por epifanía entendía una súbita manifestación espiritual, ya fuere en la vulgaridad de la locución o del gesto, ya fuere en una faz memorable del mismo espíritu. Lo que es muy interesante en James Joyce es que él tenía toda una concepción del artista gracias a estas epifanías. Él en algún momento creía que el artista era un escritor de epifanías. Las epifanías es algo que nos encontramos en la clínica, como esos momentos de un acontecer juicioso, de una frase que uno dice y el paciente dice o se dice y de repente no se sabe qué se dice, y ahí explota algo que arma una especie de escena. Y eso es un momento epifánico, donde se rescata, se saca algo del común de los decires. Joyce iba cosechando eso porque creía que ese común de los decires epifánicos estaba en la conversación banal entre un borracho con otro, ¿no? Son esas frases geniales que nos encontramos en momentos cuando hay una conversación con un amigo y de repente tira algo y ¡pum! Esa frase arma toda una cadena de sentido que
saca de lo que se estaba hablando. Entonces, Jacob habla de las epifanías, en el seminario no se lo van a encontrar. Lacan lo interrumpe y le dice, perdón, el término ese, epifanía, ¿es una cuestión joyciana? ¿Es de Joyce? No está esa pregunta de Lacan. Y él ya venía dando todo el seminario sobre Joyce, dando cuenta de todas sus lecturas sobre Joyce, casi llegando al final de ese seminario, da esta conferencia Jacob Bert, habla de las epifanías, Lacan lo interrumpe, le pregunta por las epifanías, que es como si yo les dijera que alguien está hablando de Borges, y lo paran y le dicen, pero perdóname, a ver, esta cuestión de los laberintos y los espejos, ¿es un tema de Borges? ¿Cómo decir? ¿Para vos leíste a Borges? O sea, claro, está por todos lados. Bueno, para un universitario la cuestión de la epifanía tenía toda una concepción sobre el artista. Para Lacan, no, porque no tenía ni idea de qué era la epifanía. Ni idea. 2 días después tenía un montón de ideas de lo que era la epifanía. 2 días después, un mes después, nos encontramos con la página 152, que dice, terminando el seminario, aún faltaría que diga algunas palabras que había preparado sobre las famosas epifanías de Joyce, que encontrarán por todos los recodos. Él venía diciendo que se leía un montón de cosas de James Joyce, de todos los comentaristas de Joyce y demás, pero esto de las epifanías no lo había leído hasta que Jacob Bert habló. Les ruego que verifiquen lo siguiente, dice Lacan. Cuando él da una lista, todas sus epifanías se caracterizan siempre por lo mismo. A saber, que el inconsciente está ligado a lo real. Cosa fantástica, Joyce mismo no dice otra cosa. ¿No? Esto que yo digo, Joyce dice, ¿no? Cosa fantástica, Joyce dice lo mismo que digo yo. Se lee claramente en Joyce que la epifanía es lo que hace que gracias a la falta se anude en inconsciente y real. Todo esto como para justificar la cuestión del ego. Porque el ego no tiene la misma problemática que el síntoma. ¿Se acuerdan que le decía que Joyce iba a testimoniar sobre el síntoma? Ese concepto de síntoma es el concepto casi homólogo a lo de, que es el concepto del nudo Borromeo. El nudo Borromeo son 3 registros que si uno se cortan, los otros se sueltan. El síntoma es un registro que hace con los... No es un registro, perdón, mi fallido, es un cuarto que hace con los 3 registros. Si cortamos uno, es la misma propiedad, se cortarían todos, pero es un cuarto que hace con los 3. Lo que hace que lo real, lo simbólico y lo imaginario no tengan ningún orden jerárquico de prioridad. Esto no se había visto hasta este seminario. Eso es una concepción clínica muy importante. Siempre se había destacado. Hay todo un periodo que se destaca lo simbólico, porque se venía de un periodo que se destacaba lo imaginario. Hay toda una orientación por lo real. En el seminario 23 dicen, ni lo simbólico, ni lo imaginario, ni lo real es la prioridad para una clínica, son los 3. Por eso inauguro el planteo del síntoma, para que los 3 tenganlo en cuenta. O sea, ojo muchachos con creerse que es el sentido lo que importa. Ojo con creerse que es la angustia lo que importa. Con que es el síntoma lo que importa. Con que es el falo lo que importa. Con que es el cuerpo imaginario lo que importa. No, no. Con que es el bla, bla, bla lo que importa. No despreciemos el bla, bla, bla. No despreciemos el sentido. No despreciemos la ausencia del sentido. Pero son los 3 registros. Ninguno tiene jerarquía. Ninguno es más o mejor que el otro. Y eso lo da la concepción del síntoma. No la da la concepción del ego. El ego, que es lo que finalmente testimonia Joyce, lo que Lacan le adjudica a Joyce, el ego es algo que repara el nudo para que el imaginario no se suelte, pero, y acá viene la epifanía da cuenta de que lo simbólico y lo real están encadenados. O sea que si yo cortara el ego, se borraría en lo imaginario, pero seguiría encadenado lo simbólico y lo real. O sea que no tiene la propiedad de un nudo Borromeo. No tiene la propiedad de un nudo Borromeo, y el ego, corrector, ¿no?
muestra lo que pasaría con lo imaginario, y la epifanía particularmente muestra lo que es esa conexión entre simbólico y real, que dio mucha tela para cortar, para hablar, incluso llegar a hablar de la esquizofrenia de Lucía, la hija de James Joyce, ¿no? Que es esta cuestión emblemática de lo que el padre, en donde el padre nada, ella se hunde, y como esta cuestión de que el padre claramente, como Joyce, tiene que testimoniar de esta ausencia, carencia de la función paterna, es que su hija, le podemos decir, es una esquizofrénica, ni que hablar de que esto mismo podría estarle pasando a Lacan, pero nadie dice eso, con las hijas de Lacan, con una de las hijas de Lacan, pero nadie dice eso. Nadie habla de la locura de las hijas de Lacan o del suicidio de una de las hijas de Lacan. Nadie cuestiona, en ese punto sería loco cuestionar la paternidad de Lacan porque una hija se volvió loca o se suicidó. Pero en el caso de James Joyce sí, nos metemos con la paternidad de James Joyce. No nos metemos con la paternidad de James Joyce solamente. Si ustedes, algo que nos enseñó Lacan es no confundir el falo con el pene. Y cuando lo presenta a James Joyce, la presentación que hace de James Joyce, nacido en Dublín con un padre borracho, también nos habían dicho que el padre de la biografía no es el padre como función, pero no importa, el padre borracho, más o menos feniano, que es una cuestión política, o fanático de dos familias, porque las cosas se presentan así para todos cuando es hijo de dos familias. Y uno se cree macho porque tiene un pitito. Naturalmente, discúlpenme la expresión, hace falta más. Pero como él tenía el pitito algo flojo, si puede decirse así, su arte suplió su firmeza fálica. O sea, ¿qué te pasó, Lacan? O sea, ¿cómo pasamos del palo a hablar del pitito flojo de James Joyce y que el arte suple su qué fálico? O sea, le levanta la verga, no entiendo nada. O sea, y hay algo que está muy confundido en todo esto, que él mismo se abocó a decir, no confundamos el pitito con el falo. Esto es muy psicoanalítico, es psicoanalítico en el sentido más profundo, es como Freud cuando decía, muchachos, jamás le digan a los pacientes que los análisis tienen una terminación, una fecha, y te muestra todo un caso emblemático donde lo primero que le dice es, este análisis se va a terminar en tal época. Y hay toda una consecuencia, un efecto de ese decir. O sea, te digo lo que no tenés que hacer, pero mirá cómo te muestro todo lo que hice al respecto y fúmensela. Bueno, para ir como un poco cerrando, las epifanías es algo que podríamos haber recurrido a los psicoanalistas como un elemento muy interesante de lo que es la potencia de lo sonoro, la potencia del discurso corriente, la potencia de un gesto, la potencia de algo que habla de una clínica de la lana. Si vamos al caso de James Joyce, en el sentido del caso artista, pues si vamos a cómo él hablaba de las epifanías, ni siquiera tendríamos que decir que es una cuestión de James Joyce. Tendríamos que decir que el concepto lo saca de un libro que se llama Estudios de la Historia del Renacimiento y que estaba muy en boga en eso. O sea, James Joyce, tanto como otros, estaban hablando de la epifanía. Ahora, ese es el concepto. El término lo saca de D'Annunzio, lo saca de un libro de la literatura que se llama El Fuego, que empieza con la epifanía del fuego. O sea, él busca en la literatura, él busca en la filosofía, él busca lo que le sirve para armar sus ficciones, y las epifanías, si nos ponemos psicoanalíticos, y podemos decir que la epifanía es lo que perfectamente hace o da cuenta de que está por todos lados, lo simbólico se encadena con lo real, la epifanía es algo que él abandona. Entonces, ¿cómo podemos decir que un elemento tan estructural para un nudo Borromeo, él lo abandona? Es una concepción del artista que él abandona, porque le servía para Stephen el Héroe, le servía para el retrato del artista adolescente, pero en el Ulises dice, olvídate, esto ya no sirve más, las epifanías no es el recurso que tenés que utilizar, nada, no es por ahí. Se los leo porque es algo de lo que también les pasa a los psicoanalistas. Dice,
¿Recuerdas tus epifanías? Esto está en el Ulises. Sobre verdes hojas ovaladas profundamente profundas, cuyas copias serían enviadas, en caso de muerte, a todas las grandes bibliotecas del mundo, incluido la de Alejandría. Él dice entonces en el Ulises que ya las epifanías no van más, que esa concepción de artista no va más, que ya no le interesa más. Estamos hablando que para el psicoanalista esto es estructural, pero para el artista esto es como, bueno, así no quiero seguir escribiendo, esta indagación no me es suficiente, yo quiero meterme en otra cosa. Y el Ulises muestra que se metió en otra cosa brutalmente. Hay psicoanalistas que frente a esta frase dice, ¿no? Serían enviadas en caso de muerte a todas las grandes bibliotecas del mundo, incluido la de Alejandría, dicen, esto es testimonio de que Jane Joyce se creía mil y que entonces quería, eso muestra como el ego corrector le estaba dando un sustento y un nombre propio y todo eso, pero la biblioteca de Alejandría se prendió fuego, muchacho. Y si dice que la quiere mandar hasta la biblioteca de Alejandría, es una gran ironía de cómo se caga en lo que había escrito, porque era un gran crítico de lo que escribía también. Estaba haciendo un chiste. Pero hay a veces que los psicoanalistas no nos permitimos la ironía, ni el chiste, no nos permitimos reír frente a los desaguisados sobre las bravuconadas o estas cosas que pasan con Lacan. Para terminar, entonces, yo creo que no se puede hacer una lectura psicoanalítica del artista sin tener en cuenta todas estas cosas, que no nos podemos comer las palabras de Lacan como si fuera una verdad última, que hay que ir a los artistas que nos proponen Lacan y leerlos también para tener una experiencia artística, no solo una experiencia de saber, que esos artistas tienen una historia, una vida, y que no se puede generar afirmaciones tan rotundas como si estuviéramos analizando un paciente que nunca llegó a un psicoanálisis y estuviéramos ventilando su intimidad sin consecuencias. Que ese artista pertenece a una sociedad, a una época, a una problemática. Por ejemplo, el monólogo interior con el que termina el Ulises. Yo lo puedo analizar porque no tiene puntuación, entonces eso podría hablar de una estructura psicótica porque no le pone puntuación ni mayúscula, esto, lo otro, pero si estamos hablando de que el monólogo interior es una propuesta donde se le está dando la palabra a una mujer en su pensamiento, tal vez es porque esto es una propuesta también política. Los países que tienen libertades civiles de hace mucho tiempo, les cuesta pensar que tal vez hubo países que tienen la palabra censurada, como le pasó a Irlanda y como le pasó a Joyce. Y que todo eso a tener en cuenta no es banal. No es lo mismo decir que la escritura del monólogo interior responde a una estructura psíquica que decir que responde a una cuestión política, porque se censura y el libro no se puede imprimir, porque dice cosas que dice palabras que Jane Joyce todo el tiempo juega con eso, que la gente usaba, pero que literariamente no se debían usar y por eso la censura. Hay una propuesta entre esa sociedad y ese escritor, y cómo ese escritor elabora, critica, hace con esa sociedad que no deberíamos dejar por fuera. Entonces la propuesta que yo me hago, que me parece como que se las lanzo a ustedes también, es que, ¿qué interrogantes lanzó Lacan sirviéndose de Joyce? ¿Qué es lo que nos está diciendo los psicoanalistas, teniendo en cuenta que todas estas cosas pueden también ser ficciones? ¿Qué es lo que nos está proponiendo? ¿Qué es lo que nos está criticando? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Cuando tomando a Jane Joyce dice lo que dice. Si quieren saber algo del cuerpo de Jane Joyce, les puedo proponer este libro, que es La epopeya clínica de Jane Joyce. Es un libro de un médico especialista en medicina interna, amante de Joyce, y que hace todo un recorrido de todas las enfermedades de Jane Joyce. Se los digo porque no es lo mismo decir que Jane Joyce escribió El Finnegan Way durante 17 años,
porque se daba cuenta de que en eso había un goce que debía sostenerlo, a decir que era un tipo pobre, que se tuvo que mudar de país durante muchas veces en ese periodo, que en ese periodo la pasó realmente muy mal, que tuvo más de 13 operaciones en los ojos, y que en esas operaciones en los ojos cada vez se iba quedando más y más ciego, y que en esas operaciones se tenía que mudar de país, y que por ahí operarse en esa época era quedarse encerrado en una habitación 3 meses, porque no podía ver la luz y todo eso, y que así y todo seguía intentando escribir ese libro. Es decir, ahí hay un goce, ¿no? Un goce que no quería largar, por eso se demoró 17 años. Estamos hablando de la vida de una persona que se estaba quedando ciega y que tenía que seguir viviendo, más las problemáticas de la época y demás. Entonces, si seguimos insistiendo con hacer de James Joyce un personaje emblemático en las palabras de Lacan, nos perdemos la riqueza, no solo de su literatura, sino la riqueza de cualquier vida que se expresa y que se pueda expresar en la elaboración, como hace James Joyce, de sus libros, y que algo de eso nos serviría de enseñanza, no solo en las concepciones que ese artista tenga sobre la vida, sino en lo que va atravesando. Por eso les convino que, no les digo vayan a leer el Ulises, vayan a leer a James Joyce y todo eso, vayan a leer a Lacan sin precipitarse en hacer de las palabras de Lacan en este seminario y en cualquier otro una verdad revelada, porque eso implica que la clínica se sostiene de algo que podría ser una elaboración falsa, y las consecuencias la van a pagar nuestros pacientes, además del psicoanálisis a la larga. Han quedado muchos libros por recomendar por fuera. Este es un libro excelente para hacer una lectura del Ulises, de Carlos Gamerro, 20 años enseñando el Ulises, de una riqueza excepcional. Este es otro libro muy bueno, El escritorio de Lacan, de Jorge Baños Orellana, donde es uno de los pocos psicoanalistas que va mostrando cómo ficcionalizó Lacan las cuestiones de James Joyce. Este también es un libro muy bueno. ¿Cómo se llama? James Joyce, de Harari. Bueno, y hay algunos otros. Este es el libro que está salió y demás, Desconstruyendo el Joyce de Lacan, de lo cual, de todo lo que hablé, es solo una partecita. Después hay otras cositas más. Y ahora, si quieren, le damos un lugar. Perdón que hablé tanto, pero es lo que les había advertido. Cuando empiezo a hablar de este tema, el cuerpo me toma y me enervo. Así que ahí está. Ignacio Neffen, gracias. Espera que no. A ver. Ahí. No, ahí. Ahí está. Bueno, buenas noches a todos desde aquí, desde Santa Fe. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por tu ponencia. La verdad que te seguí con mucho interés. Te quería hacer una pregunta, porque me interesa tu opinión. Vos ubicás y fundamentás este exceso, ¿no?, de procedimiento en Lacan. Exceso que, por ejemplo, no está presente, entiendo, en el análisis que hace del arrebato de Lol Bestein. No se lo imputa a Marguerite Duras, por ejemplo, por más que intenta precisar algo del mismo orden, que es esa especie de algo que coge ahí en el agrupamiento RSI en particular, en el imaginario. Pero entiendo que lo que vos tocas apunta a algo que es más amplio, que es algo así como la relación entre el arte y la clínica analítica. Por eso yo quería pedirte ahí una precisión, que es la siguiente. Más allá de este exceso de Lacan, que vos ubicás muy bien, en tu opinión, estas descripciones que hablan un poco de Stephen y una hipotética relación con el cuerpo, en tu opinión, ¿eso no puede tener alguna incidencia productiva en la clínica psicoanalítica? ¿A vos son cosas que se excluyen? Para mí, tanto leer estas novelas, a Joyce y demás, como leer poesía y demás, si estamos dispuestos, abiertos a que algo de eso acontece, nos daría como posibilidades clínicas. No creo que Retrato del artista adolescente sea una novela que yo pondría en una biografía psicoanalítica. De hecho, tampoco el Ulises, y creo que tanto el Ulises como otros textos de Joyce, leyendo a contemporáneos, leyendo poesía, leyendo a ciertos autores, se podrían encontrar con el mismo juego,
y que si ese juego impacta en cada quien que esté leyendo, psicoanalista, seguramente se verá beneficiado a la hora de la clínica. Ahora, un detalle. Vos decís que el exceso no se muestra tanto con Duras. Sin embargo, Lacan se juntó con Duras, no le imputó lo que su ficción decía de su vida, porque la tenía viva adelante, y Duras era un personaje importante. Joyce estaba muerto, entonces no se iba a levantar Joyce para hacerle algo a Lacan. Se juntó, y es muy interesante la entrevista donde Duras dice lo que pasó con Lacan. Duras dice que se le presentó un hombre que le estaba diciendo cuestiones medias locas, desquiciadas, que le quería hacer decir el mismo procedimiento, de que lo que ella estaba diciendo era tal cosa, y que ella sabe sin saberlo lo que yo expreso. Entonces le insistía, y Duras lo miraba como diciendo, y lo dice, es el típico hombre burgués, intelectual, que pone a la mujer en cierto lugar. Duras lo dice así, como me quería convencer de algo que decía que yo no sabía. Y yo puedo decir que no sé de dónde saqué la cuestión del arrebato y todo eso. No quiere decir por eso que vos sabés a lo que iba cuando hablaba del arrebato. Y encima él, porque es el juego de la morra, que después que va a ser uno de los nombres del seminario 24. O sea que él ya lo tenía en la cabeza, el juego de piedra, papel o tijera, porque entonces usted cuando está diciendo tal cosa quiere decir tal otra. Bueno, entonces el exceso también estaba con Duras. Nada más que Duras le dijo, bueno, decí lo que quieras, la verdad, son tus ideas. Acá Facundo Donofrio dice, excelente Nico, es una deconstrucción no solo de Joyce de Lacan, sino también del modo en que los psicoanalistas leen religiosamente a Lacan. Alejandra Borla, vos levantaste la mano. Sí, hola, ¿cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? Eh, bueno, empecé a leer el Ulises, el Finnegans, creo que todavía me falta una mayor aproximación al lenguaje, a las sutilezas del lenguaje para leerlo, y el seminario de Lacan hasta la mitad. Pero ¿qué me pasó cuando lo leí? Llegó un punto en que dije, a este tipo o lo leo como leería una novela o enloquezco junto con él, ¿no? Perdón, ¿de cuál texto estás hablando? El seminario 23 de Lacan, okay. ¿no? Dije, bueno, lo leo así en un transcurrir hasta que algo, ¿no? Caiga, algo me ancle, porque tratar de estudiarlo, tipo hacer un exégesis, me parece una locura total. Además de las dificultades que pueda tener yo con la topología. Pero ¿qué me pasó? Y capaz que podemos conversar o me acercás alguna idea acerca de eso. ¿Qué es lo que me llamó la atención? De este episodio, ¿no? De la golpiza y la caída del cuerpo, yo inmediatamente recordé en el seminario 11, cuando Lacan está hablando de la pulsión escópica, que él dice, para hablar del goce de la pintura, dice entonces, más o menos, algo así, no soy muy memorista, cuando un pintor pinta, ¿no? Realiza obra, Perdón, No se cuando un escucha. pintor... dejaría caer sus pinceladas Perdón, como un ¿podés, pájaro Alejandra, que al podés? pintar, no te lo digo tal cual, pero sí, Porque se trabó. Cuando un pintor pinta, y ahí vuelve eso, a... ¿Qué bien. cosa? Que al pintar, en cada pincelada que da, ¿no? Porque él ahí está deteniéndose en el gesto, no en la obra. Uh-huh. En cada pincelada dejaría caer su pincelada como un pájaro. Por eso coincido con vos, no puedo pensar en yo
como un psicótico. Quizás sí, en el punto de la locura de un enloquecido por el lenguaje, ¿no? Que en ese dejar caer, en donde está comprometido algo del goce para la producción de algo estético, ¿no? Ese es el punto que me da vueltas y me da vueltas desde hace años, porque en este punto Lacan, en el seminario 23, ni bien empieza, toma un trazo de un pintor, Helden puede ser, ¿no? Toma también el trazo que hace él de una especie de firma que hace este artista, y pone así de entrada lo estético en juego, ¿no? Y dice algo que también para mí es enigmático. Él dice, podríamos decir que la ética es una estética, lo cual tira por tierra gran parte de su enseñanza sobre la ética. Entonces, junto, ¿no? El hecho estético de este pintor, de este escribir, yo no sé qué intención tenía, la escritura cayó en manos de los universitarios y armaron otro Joyce, otro. Hablo por intuición, insisto, no leí su obra. Pero entonces esta puesta en juego de lo estético en relación al goce y a este dejar caer, ¿no? Entonces coincido con vos. No creo que la escritura sea una estabilización. He trabajado en una institución psiquiátrica muchos años. Entré con la ilusión de encontrarme con Artaud, con Van Gogh, con Joyce, y no. La ¿Entendés lo que estás psicosis... diciendo, no? ¿Cómo? Claro. ¿Entendés lo que estás diciendo? Estás diciendo Artaud, Van Gogh y Joyce. Te querías encontrar con Joyce. O sea, nunca dijo que era una psicosis. Y sin embargo, querés volver a encontrarte con eso. No, sí. No, estoy hablando de hace 30 años atrás, cuando yo recién me recibí. Pero Pero es lo voy que a se esto, transmitía. no existe, no hay. Y que si nos encontráramos con Artaud, Van Gogh y Joyce y todo eso, ¿con qué nos encontraríamos? ¿De qué estamos Con un hablando? hecho estético. Bueno, el hecho estético que vos destacás en el seminario 23 tiene toda una problemática filosófica que Lacan se la imputa a Joyce, pero que es de él. Él dice que la mejor filosofía es la de Santo Tomás de Aquino y que muchos psicoanalistas han agarrado la cuestión del síntoma de Aquino y bla, 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 bla. Pero si uno va a leer la obra de Joyce, también se muestra cómo le sirvió para el hecho estético Santo Tomás de Aquino, y en un momento le dejó de servir. Para lo que es la creación espontánea del artista, le dejó de servir. Y dejó de seguir los lineamientos de Santo Tomás de Aquino. Esto Lacan no lo reconoce. Necesitaríamos reconocer que ese hecho estético, por más que se lo impute a Joyce, es una cuestión lacaniana. Es Lacan el que sigue a Santo Tomás de Aquino y no Joyce. Y que el hecho estético que está hablando ahí, y que es el esplendor de una verdad y que tiene toda una disquisición eso, es una confusión nuevamente de Lacan que se lo imputa a Joyce, pero Joyce no dice eso. Así que eso sería toda otra voltereta de cómo... No me parece que Lacan diga que Joyce. Creo que Lacan se sirve de Joyce como se sirve de Claudel, como Sí, pero le hace decir a podemos servirnos Joyce, de algo, pero le pero hace no. decir a Joyce cosas que Joyce no dijo. Y eso es grave. Ok. Pedrotti. Bueno, yo estoy así como me pasaron tantas cosas escuchándote, me sucedieron tantas cosas que estoy como así como un poco conmocionada, aparte de las cuestiones que pensé, ¿no? Entonces, en parte agradezco que tu cuerpo haya estado tomado así, porque el mío te acompañó en toda tu exposición, y vengo escuchando hace muchos años a muchos psicoanalistas, y pocas veces, lo digo en serio, pocas veces me pasó de que un analista hable desde el sentido y el sonido
con la coherencia con la que hoy yo te escuché. La verdad que es así como una reconciliación fuerte la que me sucede, y por otro lado algo de lo que vengo creyendo y me viene pasando con respecto a que debe haber sido muy distinto escuchar a Lacan que leerlo, pero creo que efectivamente el psicoanálisis tiene que producirse en esta enunciación, tiene que producirse de vuelta en cada enunciación, tiene que ser performático, tiene que ir produciendo este efecto, que es ahí donde el psicoanálisis me parece que rompe en tal caso con el discurso universitario. Por un lado eso, porque me fue muy fuerte toda la... No es el tono nada más con lo que... No es el tono, es que en ese intersticio en el que haces sonar el sonido y el sentido, yo volví a creer en el psicoanálisis de una manera que sabes que soy una apasionada por él, pero hoy había así como una... ¿Y qué me pasaba? Entonces quería ir... Entonces trataba de recordar cosas del seminario 23, y una de las cosas primero que me vino es la sensación que tuve de sentirme burlada, ¿no? De sentirme como decir, este tipo, ¿qué carajo está queriendo? O sea, me está tratando como una pelotuda, pues no entiendo, o sea, ¿a dónde va? Y entonces hoy, escuchándote, yo decía, tal vez algo de este efecto, de haberse, entre comillas, burlado, me sale esta palabra, o haberse, haber hecho ese apoyo en Joyce tan... me parece degradante en algún punto, tan mezquino, tenga que ver con eso. Capaz que ese efecto lo recibí por eso, ¿no? Quería preguntarte si tal vez esta podía ser una cuestión. Sí. Pero algo más. Pero Sí, algo más y termino. Y que para mí, algo que dijiste al principio, lo seguiré en tu libro, pero siempre creí que Lacan también hablaba de él en ese seminario. Porque me parece que Lacan estaba buscando, y me pregunto esto, ¿qué necesidad tenía Lacan? A mí me parece que en Lacan había algo sin toma, que había algo sin tomar, y que Lacan necesitaba agarrarse de alguna cosa para darle vuelta a algo que en esa época no podía tomar. Y que bueno, se encontró, no sé, capaz que es un poco, pero bueno, que hubo algo ahí que se apoyó, digamos, pero que no respetó ni su propia transmisión ni a Joyce. Esto es lo primero que, bueno, nada, hay muchas cosas más, pero bueno, las seguimos, porque tengo una cantidad de sentidos que se me abren que no te das una idea. Por eso la pregunta es eso, ¿no? ¿Qué interrogantes nos lanzó Lacan a través de agarrar a Joyce de esta manera? Porque esto que vos decís es claramente como, bueno, somos nosotros los burlados, nos está burlando, pero en realidad no, porque se está burlando de los universitarios, se está burlando de ellos. Lo particular es que él termina siendo burlado, pero ni siquiera nosotros nos vamos a enterar de eso, porque los que podrían decirle, che, usted está diciendo pavadas, los que en ese público estaban ahí, se quedaron callados por la potencia del decir de Lacan. O sea, Lacan les estaba hablando a gente que era muchísimo más estudiosa en ese tema, muchísimo más estudioso que Lacan, y Lacan se la daba de saber un montón y querer agarrarlo psicoanalíticamente a James Joyce, y decía barrabasadas, y los estudiosos se callaban la boca porque no lo podían contradecir. Bueno, eso se perdió, y entonces nos queda la sensación de un tipo que sabe un montón sobre Joyce, y que nos está, no tomando como sonsos, pero que se está burlando de alguien. Lo particular es que eso no lo deja de mostrar como algo que también lo implica a sí mismo, porque él también se burlaba de sí mismo. Entonces me parece que ahí lo que él le está mostrando es que dejémonos de aferrar, por ejemplo, de Freud, y agarrémonos de Joyce. Por ejemplo. Claro. ¿No? Me agarro de este artista, y no para hacer un escrito, para hacer todo un seminario. Y no solo eso, miren cómo me identifico a Joyce. Que Joyce le pasó tal cosa y a mí me pasó tal cosa. Que yo tuve mi educación así y él tuvo su educación así. Es genial poder exponerse de esa manera. Ahora, si nosotros no lo podemos interrogar y hacemos de Lacan una persona formada, instruida, que no se le permite preguntar lo que no sabe, porque eso se borró del seminario 23. Totalmente.
Eso es todo, es la construcción de una letra muerta que termina a un sentido religioso, pero Lacan decía, che, esto no lo sé, esto no lo conozco, esto como de dónde salió, y después seguía proponiendo el mismo juego, lo que no sé, mirá cómo te lo muestro, articulándolo, no porque lo sepa, sino articulándolo, porque el bocho le iba para ese lado. Bueno, vamos a ir cerrando, me gustaría alguna... ¿Qué otra opinión más? Comentarios elogiosos. Gabriela Alarcón, creo que Lacan mismo se autoburlaba. Perfecto, estamos de acuerdo. Una persona dice, empecé con Joyce, más tarde llegué a Lacan. Eso también es algo, ¿no? Cuando yo no lo conté, lo cuento en el libro. Yo leía a Joyce antes que Lacan. Y mucho tiempo después, estudiando el seminario 23, en un momento dije, pero ¿de quién está hablando? Porque el Joyce que yo leía, o lo que había leído y todo eso, no era este. Y para mí eran como, bueno, tienen el mismo nombre, pero no están hablando de la misma persona. Y ahí es donde me propuse, no, pero basta. O sea, acá hay algo que se está diciendo de una manera que no va por ese lado. Lo que me preocupó no es tanto lo que Lacan hace al respecto, sino lo que los psicoanalistas hacen con Lacan al respecto. Esto es lo que a mí me preocupa. Claro, totalmente. Sí. Bueno, les agradezco por estar hasta este rato. Disculpen que se ha extendido tanto. Gracias por acompañar. El libro, creo que ahí pusieron el link, si no ya saben, les dejé el mail como para seguirla y seguir charlando, cosas que ustedes consideren. Lacan Big Data en algún momento va a subir el video de esto, y el link para las Furias ahí lo está poniendo María Magdalena para la compra del libro. Lo tienen en el chat. Bueno. Les agradezco, gracias por acompañar, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias.